principio, cuando se comenzó la discusión, los argumentos de las mayorías me parecían muy, como se dice habitualmente, casi de taquito. Y creo que en las discusiones con las argumentaciones de la oposición, de distintas bancadas, del Frente Grande y de otras, hubo que aguzar el ingenio para explicar lo que a criterio nuestro es inexplicable, salvo que se llegue al nudo de la cuestión. Algunos llegaron bastante cerca cuando hablaron de las salvaguardas. Y cuando se habla de las salvaguardas, se está hablando de contratos que tienen cláusulas, otras cláusulas, que garantizan que ese contrato va a ser cumplido por los dos lados porque hay desconfianza mutua. Yo creo que cuando se instalan los cerrojos que garantizan el cumplimiento de los compromisos, se avanza hacia una situación en donde quedan evidenciados los intereses políticos, mucho más que los intereses o la presencia de los intereses cotidianos, actuales y futuros de la gente que nos ha votado. A mi criterio, la actitud de la mayoría en esta circunstancia nos hace enfrentar a un problema que recorre toda esta, o que va a recorrer, espero que no, toda esta convención, pero que en todo caso sí, todo este tramo. Yo voy a citar dos frases, una dicha el día en que se inauguró esta convención por el señor presidente, el doctor Carlos Saúl Menem, que ya fue citada, cuando dijo que el derecho es instrumento del poder. No me importa quién la originó, si es que alguien la originó, pero demuestra una convicción. Otra apareció atribuida hace unos días al doctor Cabaña Martínez en referencia a la pretensión del doctor Duhalde de que esta constituyente le otorgue la reelección que no consiguió en su propia provincia. Y habría dicho el doctor Cabaña Martínez, si está la decisión política, una figura jurídica siempre se encuentra. Ambas expresiones, la una y la otra, condensan a nuestro criterio el espíritu que convocó a esta convención o con el que se convocó a esta convención. Creo que es el espíritu del Pacto de Olivos, creo que es el espíritu de este reglamento que hoy votaremos. Por muchas protestas airadas que haya, es difícil que se crea lo contrario o lograr que se crea lo contrario. Ambas expresiones permiten suponer que si el derecho es un instrumento del poder, es natural que quienes lo detentan, y esto fue un ejemplo claro, todo el discurso de la señora Adelina de Viola, entre otros, pero ella lo hizo muy fuertemente, es natural que quienes detentan el poder, en este caso la mayoría, utilicen ese poder para cambiar el derecho. De tal concepción podríamos derivar dos situaciones entrelazadas. Una, se respetan los derechos solo y siempre que al poder le convenga, o al menos no le moleste. La otra, no tiene sentido el debate porque el poder ya sabe lo que quiere y qué tiene que hacer para conseguirlo. Esto me pareció percibirlo en algunos discursos, sobre todo en uno cuando dijo, bueno, de últimas, absténganse a los reclamos del Frente Grande. Ambas afirmaciones de ser respetadas tenderían a obtener el mismo resultado. La resignación de los opositores... Señora convencional, sí. ¿le solicita una interrupción la convencional Rubeo? Sí, con mucho gusto. Tiene la palabra, señora. 145. Gracias, señor presidente, gracias, señora convencional. Yo, desde que ha comenzado las deliberaciones de esta convención,
En el uso de la palabra ahora la señora Graciela Fernández Meijide, de la ciudad de Buenos Aires, porteña, convencional por el Frente Grande. En el primer tramo de su alocución, y quizás para sorpresa de muchos, la señora convencional repudió, criticó y rechazó de forma tajante la actitud de Monseñor Jaime de Nevares de presentar la renuncia indeclinable a su banca. Emprender la retirada no sirve de nada, afirmó Graciela Fernández Meijide. En este momento le han pedido una interrupción, pero, insisto, para sorpresa de muchos, repudió la actitud de Nevares, la mujer que hasta ayer era compañera de bancada del obispo emérito de Neuquén. Continuamos en directo desde el Paraninfo. A el núcleo de coincidencias básicas y esta reiteración del sector del Frente Grande en cuanto a que el mismo sea abierto, me llama la atención que ella pida, y dice que es lo único que pide, es que sean fieles a nuestro electorado, dice. Yo me pregunto si la señora convencional lo que nos está pidiendo a los convencionales del Partido Justicialista y a los convencionales del Partido Radical, que hemos coincidido políticamente en este pacto que ha quedado reflejado en la ley votada por los 2/3 de los cuerpos colegiados más altos que tiene el país y que la señora convencional integra porque es diputada nacional, yo le pregunto si ella lo que nos está pidiendo es que nosotros violemos ese mandato, porque a la pregunta de ella, al pedido de ella, de que lo único que piden es ser fieles a su electorado, nosotros le contestamos que este enorme esfuerzo que estamos haciendo de escuchar a cada uno de los integrantes de los bloques que se oponen, este enorme esfuerzo que estamos haciendo, lo único que estamos haciendo es respetando justamente al electorado que nos ha dado un mandato para votar de una determinada manera. Yo me alegro que ella sea fiel a su electorado y le podemos garantizar a ella y también al electorado nuestro que también nosotros seremos fieles a ese mandato que nos dieron. Gracias, señor presidente. Gracias, señora convencional. Me deja muy tranquila, veo que no me van a palear cuando salga. Bueno, me parece que explicar lo obvio no tiene sentido. Yo creo que retomo todo este pacto, este condicionamiento, apunta a obtener un resultado, que es la resignación de los opositores y el sometimiento ante lo ineluctable. Es decir, el poder sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo. Venimos de experiencias personales, de momentos mucho más dramáticos que estos, por cierto, de amenazas mucho más dramáticas que la que uno podría intuir más o menos en las palabras de la preopinante, y de momentos de mucho menos Señora optimismo. convencional, le pide nuevamente una interrupción la convencional Rubio. No, por favor. ¿Él fue quien me interrumpió antes? Sí, señora. En todo caso, si tengo tiempo al final, con muchísimo gusto. Gracias. Señora. Me parece que... No, sí, yo voy a dar todas las que queramos, López de León, Ponce de León, pero me parece que puedo elegir el momento en que me permita que me interrumpa. Yo creo que de los momentos en que vinimos, salimos de situaciones de pérdida total, de derrota total. Y también sabemos, muchos de los que estamos aquí, que el haber obstinadamente empujado las imposibilidades, se fueron transformando esas imposibilidades en posibilidades. La democracia no es propiedad de nadie en especial, ni aquí ni fuera de aquí nadie puede decir que es el dueño de esa democracia. Muchos de los que estamos aquí ayudamos a construirla de una u otra manera y bastante humildemente, pero con mucho esfuerzo, dado los momentos de los que veníamos.
Por lo tanto, ni aceptamos la resignación, ni nos sometemos a lo ineluctable del poder. Creemos también que mientras para el poder, en este caso, lo único que cuenta es reunir una mayoría, y esto ha sido dicho hasta el cansancio, y por ese camino poco importa cómo, para muchos de los que hoy estamos aquí, este debate tiene sentido porque es la forma de reunir ideas, de actualizar principios, de defender el derecho y de establecer la obligación del ejercicio de una forma diferente de hacer política. Ante el decisionismo y el autoritarismo que expresan el contenido de los artículos, a nuestro criterio, que hemos objetado, no podemos menos que pedirles, señores convencionales de la mayoría, que reflexionen. Ustedes que en el pasado, muchos de ustedes, siempre defendieron el pluralismo, el Estado de Derecho, la democracia republicana. Eludan, por favor, en nombre de esos momentos que con muchos de ustedes hemos compartido, caer bajo las necesidades tácticas de la realpolitik que extravía por senderos de los que difícilmente se vuelve. Nos dirigimos a las mayorías y les decimos que la supresión del debate posterior que se lograría con este reglamento de aprobarse es la más clara expresión de una forma autoritaria y extralimitada de hacer política. Esta reforma de la Constitución le fue planteada al pueblo como una forma de fortalecer la institucionalización política, de poner un límite a la discrecionalidad de los años recientes. Dar un marco jurídico al poder para así garantizar comportamientos más estables y predecibles es un objetivo razonable y compartible por todos. Solo que de este modo, con tantas mordazas y cerrojos, antes que un límite y un cambio en los mecanismos de poder, se está abriendo camino a un sistema en el que quien detenta el poder se constituye en la única garantía de estabilidad. Y no importa qué presidente sea, no importa cuál va a ser el hombre que ocupe ese lugar. Este poder hoy gobernante ha demostrado no solo instrumentalizar el derecho, porque según propias situaciones que hemos visto, viola las reglas que él mismo crea. Se derogó acá sin ningún problema por decreto el artículo 40 de la Ley de Jubilación Privada. Y eso después que se decidió en el pacto que se iba a controlar la cuestión de los decretos. La voluntad de controlarse todavía no ha sido demostrada. Se prorrogó por decreto la intervención a Santiago del Estero, como aquí bien se recordó, y de milagro no tuvimos hasta ahora, por decreto, una Secretaría de Seguridad. Estos son ejemplos de la operatividad del poder, cuando tiene concentración de poder. Para el pacto, una cosa era el núcleo de coincidencias básicas, cerrado, y ahora recontra cerrado si se llega a votar el 129 en este debate. Pero se dejaban, y acá se recordó que fueron banderas de propios y ajenos durante la campaña, los puntos habilitados. Pero el artículo 42 garantiza una comisión redactora que pueda controlar definitivamente la forma final que más convenga. Esto demuestra que cuando el poder quiere ser operativo, Señora convencional, le solicitan una interrupción el convencional Iturraspe. ¿Cómo no, señor? Tiene la palabra, señor convencional. El Muchas número de su gracias. banca. 115. Muchas gracias, señora convencional, a quien mucho aprecio y admiro por su defensa de los derechos humanos. Pero quiero hacerle notar un error en el que ha incurrido y, por supuesto, hace que falle todo su argumento. Y consiste, yo le he usado varias veces la palabra
detente el poder, que el gobierno actual detente el poder. Es así, ¿no? Detente el poder. Puede ser. Quiero decirle, señora convencional, que según el diccionario de la Real Academia, detentar significa retener uno sin derecho lo que manifiestamente no le pertenece. Y yo creo que el actual gobierno argentino es un gobierno auténticamente y positivamente democrático y ha sido elegido en las urnas. De tal manera entonces que le ruego a la señora convencional no utilice más ese vocablo que le hace perder transparencia a su mensaje. Muchas gracias. Gracias. Agradezco al convencional Iturraspe y si lo dije, que no lo recuerdo, pero es posible, lo corrijo. Y por si me hacía falta, el convencional Ibarra, que actúa como un hijo, me cuida y me lo advirtió. Decía entonces que cuando el poder, aunque sea legítimo, quiere ser operativo, no hay regla, ni acuerdo, ni ley que lo resista. Señora Si no convencional, hay cambios de... si me disculpa, el señor convencional Villerio también le solicita una interrupción. ¿Está bien? Se me va a descontar, por cierto. O generosamente alguien me va a tener que dar después su espacio. 254. Gracias, señora convencional. Yo quisiera que me aclarara, porque ha involucrado usted como la concentración del espíritu de esta convención, dos extremos. Una frase del discurso presidencial y, en segundo término, la cuestión de la reelección del gobernador Duhalde, o sea, de la cláusula transitoria como imposición al federalismo de las provincias. Le quiero aclarar en primer momento, en una primera cuestión, que para nosotros los radicales esa imposición no corre. Y quiero que me aclarara cómo el jefe de nuestra bancada, el presidente de la bancada del bloque radical, en sesiones públicas ante todas las cámaras de televisión, con el jefe de su bancada del Frente Grande, se han opuesto conjuntamente a esta cuestión. Así que en cuanto al radicalismo, yo le quiero decir de que no nos embarga en ningún aspecto este espíritu, ni refleja la concentración, este extremo de esta convención. Gracias, señor convencional. Señor presidente, válgame Dios haber dicho eso. Lo que dije fue, cité dos frases en este caso, de personas del partido oficialista, como ejemplo de cómo se puede someter el derecho a las necesidades del poder. Era circunstancial que fuera en el caso de la necesidad del gobernador Duhalde. No era el tema central esa pretensión y por cierto que no ignoro los compromisos que acá se han tomado en ese sentido y me alegro enormemente. Bueno, por ellos, ¿no? Consiguen hacerme olvidar. Decía que si no hay cambios en la actitud de la mayoría en el sentido de estudiar las posibilidades que le hemos ofrecido, lo que aquí se ha sido mencionado y que ha sido, creo, entregado como una propuesta del convencional doctor Aullero, incluso la modificación del artículo 67 para que se desdoble y haya comisiones que puedan atender las necesidades de la gente respondiéndolas a ellas en ese artículo, si no hay cambio de actitud de las mayorías, habrá que corregir al presidente Menem en su frase. Porque ocurriría entonces que el derecho no es ni siquiera un instrumento del poder, es un obstáculo a remover, nada más, o a lo sumo una excusa para justificar lo injustificable. Nos enfrentamos a un doble peligro. Por un lado, que con el pacto, con este reglamento, se apruebe con mecanismos autoritarios una constitución que inevitablemente llevará esta marca de origen. No soy solo yo quien lo ha dicho, no voy a hacer citas, pero acá se ha citado hasta la propia Iglesia Católica. Por otro lado, en la construcción de esta constitución
Si predomina una mayoría de criterio irresponsable con respecto al futuro, ambiciosa y especulativa, esta Constitución amenaza con ni siquiera ser respetada. Es decir, la situación amenaza con no respetar esta Constitución como a criterio nuestro no se respetó la que hoy estamos modificando. Las decisiones de las mayorías, todos lo sabemos, deben ser responsables para ser legítimas. La apetencia desmedida y desnuda del poder que prescinde de la democracia, de la justicia, de la participación, demuelen la credibilidad y socavan la confianza de la sociedad. Yo me sentí apelada tanto por el gobernador de Entre Ríos y por el presidente doctor Menem en la inauguración, y sentí la apelación a mi patriotismo, a la generosidad, a la solidaridad, a la capacidad de renunciamiento, a la comprensión, etc. ¿Por qué habré tenido la convicción de que solo se le hablaba a los otros? Señor presidente, es que todo el tiempo está el ambiente aquí y en este recinto, en estas oficinas y afuera, entre la gente que nos mira y nos lee, los que nos miran y nos leen, que esta mayoría no va a construir una ley que iguale, sino una ley sobre medida. No habrá espacio entonces para el asombro cuando la gente se pregunte ¿para qué me sirve a mí la política? Ayer el convencional Esteves Boero, hoy el convencional Kesselman, que me presidieron ambos, recordaron a la juventud que espera. Y concuerdo con esto, la juventud espera modelos con los cuales referenciarse. De nosotros, nosotras, también depende que busquen esos referentes en otras partes o en la política. La política es palabra y es acción, y es metodología. Cuando las acciones, las metodologías empleadas no se compadecen, o lo que es peor, cuando se contradicen, cuando las acciones contradicen a la palabra, se está ante el doble discurso. Es de balde que se proclame el respeto por el disenso cuando se puede decir oponerse a este reglamento es poner piedras en la democracia. Todos sabemos cómo incide el doble discurso en el descreimiento, la indiferencia, en suma, en la anomia ciudadana. Señor presidente, señores convencionales, en la Argentina, desgraciadamente, demasiado tiempo el derecho estuvo sometido al poder. Por todo esto, señor presidente, termino esta participación apelando al sentido común, al espíritu democrático de los constituyentes de ambos bloques mayoritarios, para que tomen en consideración las propuestas de las minorías, porque queremos trabajar. No trabajan solamente las mayorías, nosotros hemos trabajado y duro para estar acá y hemos venido con nuestro trabajo. Queremos que ustedes trabajen y construyan, pero también permítannos trabajar y construir junto con ustedes. Gracias, señor presidente, gracias, señores convencionales. Tiene la palabra el señor convencional por Capital Federal del Modín, Alejandro Vázquez. 173. Y si lo piden, sí. Señor presidente, señores convencionales, yo deseo comenzar esta disertación y lamentando la notoria ausencia de algunos convencionales, sobre todo del bloque de la Unión Cívica Radical, que han tenido expresiones realmente peyorativas para este bloque del Modín, que como extrapartidario tengo el honor de integrar. Y tengo para que mis pares en este cuerpo deliberativo adquieran un cabal conocimiento de que mis palabras tienen un sustento fáctico innegable, que hacer referencia a hechos ocurridos hace mucho tiempo, pero que mantienen absoluta y plena vigencia.
El 25 de abril de 1984, cuando recién comenzaba la gestión presidencial de Raúl Ricardo Alfonsín, y cuando yo ya llevaba más de 30 años de militancia en el radicalismo, pero en esa militancia dura, en esa militancia difícil, de los tiempos de la confrontación y no del consenso a que aludió el ausente convencional Cafiero en la sesión de la víspera. En esos tiempos, cuando, teniendo el honor de ser presidente del Comité de la Juventud del Radicalismo en la capital federal, junto con muchos correligionarios, evité, ofreciendo mi vida y mi esfuerzo, el incendio total de la Casa Radical de la calle Tucumán. En esos tiempos difíciles, no del consenso, sino de la confrontación dura, cuando también ofrecí mi vida y mi esfuerzo para evitar que se incendiara la catedral de la capital argentina. Por eso lamento que estén ausentes muchos de los convencionales del radicalismo. Aquel día, 25 de abril de 1984, cuando yo presidía el movimiento radical principista, le dije en la Casa Radical de la calle Tucumán 1660 al doctor Raúl Alfonsín, públicamente, ante 500 radicales de la militancia, y que ejercía él, por supuesto, el cargo de jefe del Poder Ejecutivo, lo siguiente: las Fuerzas Armadas son una institución fundamental de la República. Nacieron con ella crecieron y defendieron a la patria, siempre con honor, en todas las contiendas en las que le tocó intervenir. Cuidado, señor presidente, tiene usted el deber, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de definir públicamente la posición de la nación frente a ellas. No le haga el juego con su silencio a los que están por el camino del atajo para enfrentarnos a los civiles con los militares. Pero tenga también usted la seguridad que si ese enfrentamiento se produce, legiones de radicales estaremos hermanados con los militares argentinos en la defensa de la dignidad nacional. Esas palabras que constituían la reiteración de una militancia activa que protagonicé desde los 18 años, no tuvo eco. La única respuesta fue la iniciación de 16 querellas por desacato que me promovieron muchos militantes del radicalismo que ahora se rasgan las vestiduras hablando de la democracia. Afronté la emergencia y cancelé mi ficha de afiliación al radicalismo porque entendí que lo presidía quien no debía hacerlo, siendo presidente de la República, y porque desde ese momento estaba comenzando una grave desviación ideológica de aquel radicalismo por el que yo luché tantos años y que había nacido también en la confrontación y no en el consenso a que alude el convencional Cafiero, en la confrontación del parque de artillería de 1890, de la gloriosa revolución de 1890, que se pronunció contra el acuerdo espurio, que se pronunció contra el unicato de Juárez Celman, que pretendía desconocer precisamente los derechos del pueblo. Ese radicalismo que se consolida en el Jardín Florida y que siempre postulaba como doctrina el texto de la Constitución Nacional, de ese radicalismo, señor presidente, que repetía como consigna:
que se pierdan 100 gobiernos, pero que se salven los principios. Todo esto viene a cuento. Tiene la... Señor... Le quiero aclarar, señor presidente. Señor convencional... Le quiero explicar, señor presidente, y omití decirlo al comienzo, que voy a aceptar todas las interrupciones que los señores convencionales quieran formular. Y no voy a ser como algunos de mis pares, que cuando se trataban de interrupciones que yo pretendí, no me las concedieron, porque representaba al bloque del Movimiento de Dignidad Nacional del Modín. Señor convencional Lito Limas, tiene usted la palabra. Perdón, mil disculpas. ¿Qué dijo? Yo quiero agradecerle en un principio la posibilidad que me ha dado el señor convencional de poder interrumpir su oratoria, en la que evidentemente ha preferido hablar de su vida, de sus pasiones, que con todo respeto le debo de decir que él en este momento está en el más alto cuerpo de la nación, donde únicamente la democracia permitió su presencia. Y creo que de esto de recordar un pasado que naturalmente no lo enaltece, porque cuando uno en algunas oportunidades de su vida toma el camino fácil de solicitarles a las Fuerzas Armadas que rompan con los gobiernos constitucionales, esta honorable Asamblea no lo puede aceptar. Yo le digo al señor convencional que recuerdo perfectamente cuando el gobierno radical cayó allá por 1966, yo siendo un simple dirigente gremial, saqué un comunicado también para decirles que habían roto el sistema constitucional del país y no lo podía aceptar y fui detenido por esa situación. Era peronista y sigo siendo peronista. Por eso me extraña muy mucho que como convencional que ha salido elegido por las urnas venga aquí a rescatar lo más impropio que puede tener un ciudadano, de ir a golpear las puertas de los cuarteles para solicitar que intervenga. Nada más, señor presidente. Señor, continúo en el uso de la palabra, señor presidente. El señor convencional que me ha interrumpido desconoce la historia de la patria. Por lo menos desconoce la historia que yo he transitado. Nunca en mi vida he ido a golpear las puertas de ningún cuartel. El párrafo que acabo de leer y que ratifico significa mi admiración y mi respeto por las Fuerzas Armadas de la República como institución fundadora, así como respeto a los poderes de la Constitución y a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Está equivocado el señor convencional y para convencerlo de su error le voy a hacer una referencia histórica. Cuando el general Videla me ofreció el cargo de juez federal de la capital y convocó a través de su ministro de Justicia, el doctor Rodríguez Varela, yo le contesté al ministro que no podía aceptar el cargo porque jamás ocuparía una función de esa dignidad sin acuerdo del Senado. Y rechacé el ofrecimiento, señor presidente. En cambio, el señor convencional pertenece a un movimiento político que al sancionar la Constitución de 1949, a través de una cláusula transitoria,
le quitó el acuerdo constitucional a todos los jueces de la República. Esas expresiones, señor presidente, que acabo de leer de 1984, no fueron improvisadas. Son reiteración de una vieja militancia. Pero como muy bien dice el señor convencional, yo no habría necesitado hacer esta autobiografía muy sintética, por supuesto, si no hubiera sido negado en el uso de las interrupciones y si no hubiera sido calificado este bloque como el plasma de Drácula o el bloque de las fuerzas o de los golpes cuarteleros. Una sonrisa generalizada observé en este recinto cuando el presidente de este bloque, que tiene detrás de su palabra el honor de un soldado y 2 millones de votos de argentinos, dijo que venía a este recinto con la cara pintada. Si el cara pintadismo significa la defensa de las instituciones militares fundadoras de la patria, como yo lo manifesté en 1984, tengo que decir a este honorable cuerpo que yo soy cara pintada antes que Aldo Rico. Y así lo sigo siendo. Y cuando el señor convencional... Señor convencional, le solicitan una interrupción. Un minuto, señor presidente. Termino la ilación. Y cuando el señor convencional me inculpó a mí de golpear las puertas de los cuarteles y lo rectifiqué, también debo decirle a los miembros de la bancada del radicalismo que ayer se rasgaron las vestiduras hablando del mismo tema y refiriéndose a la democracia, que sus representantes integraron la Junta Consultiva de 1955, cuyo miembro era el doctor Miguel Ángel Zavala Ortiz. ¿Y por qué admitieron esa intervención? Si esa Junta se creó para reemplazar los poderes de la Constitución que están en manos del Parlamento, ¿por qué vienen ahora a invocar principios que no cumplieron? Son ellos los que tienen que dar una explicación y no el que habla, que tiene 45 años de una fidelidad ideológica que no puede cuestionarse, aunque sí pueda. Señor no convencional, le ruego que se ajuste al tema que estamos tratando. Voy a entrar y de inmediato. Está evidentemente fuera de la cuestión. No, no estoy fuera de la cuestión, señor presidente. De ninguna manera. Aquí se ha permitido, como ayer al doctor Cafiero, hacer una exposición de más de 1 hora sobre temas que nada tenían que ver con el reglamento, señor presidente. Así que le ruego que me haga respetar y me respete en el uso de la palabra como convencional de la Nación. Hecha estas aclaraciones... ¿Le solicitan una interrupción? Por supuesto que sí. Tiene la palabra. Todas las que quieran. Gracias, señor convencional. Creo que está claro, a través de las palabras del señor convencional Vázquez, sobre todo en las últimas manifestaciones que ha hecho referencia en cuanto a la actitud y al color de su cara, de que su militancia en un partido que hace de la libertad, que hace de la democracia, su esencia, evidentemente debe haber tenido algunos años de desvío cuando acude a sus 30 años. La Unión Cívica Radical, estoy seguro, no lamenta su retiro. Y creo que es cierto cuando él manifiesta, con toda claridad, de que jamás ha ido a golpear las puertas de los cuarteles. Creo que efectivamente es así, porque no tengo duda de que él estaba adentro. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene 3 solicitudes más de interrupción, si usted es tan amable. De... Si me permite, señor presidente, las interrupciones las voy a conceder a medida que le conteste a los que me interrumpen. El señor que me acaba de interrumpir, cuyo apellido no recuerdo, Curel, ha manifestado que yo no golpeé las puertas de los cuarteles porque estaba dentro. No es así, señor presidente. Evidentemente, lo que quiso decir es que si hubiera ingresado a los cuarteles, no hubiera tenido necesidad de golpear las puertas. Y esto es cierto. ¿Y sabe por qué, señor presidente? Porque tengo el honor de tener muchos amigos en las Fuerzas Armadas que lucharon a lo largo y a lo ancho de la patria y sin cuyo esfuerzo, a través de los años, nosotros no podríamos estar sentados en estas bancas. De esas Fuerzas Armadas que lucharon en Malvinas para recuperar el patrimonio geográfico de la República, que entregó impúdicamente el radicalismo cuando Raúl Alfonsín firmó el Tratado del Bigle, entregando el sur argentino y las islas del Atlántico Sur. Circunstancias en que yo hice una denuncia ante la justicia federal, señor presidente, y cuando yo formulé esa denuncia, que tramitó ante el juzgado federal del doctor Irunzun, el doctor Caputo, casualmente anfitrión del pacto del contubernio, al que me voy a referir a continuación, le expresó por oficio al señor juez federal, escuchen bien, señores convencionales, todo lo tratado con el presidente Alfonsín en lo relacionado con el Tratado de Paz con Chile fue efectuado por teléfono o personalmente y no hay ningún documento escrito. Es tan grave esta afirmación del ex canciller Caputo que cuando el juez sobreseyó la causa por inexistencia de delito, manifestó en su último párrafo que si bien el mismo no se había podido comprobar, evidentemente el trámite de ese tratado no había estado de acuerdo con la seriedad que el mismo implicaba. Señor presidente, acepto la otra interrupción. Convencional Alegre tiene la palabra. Señor presidente, le pido que aplique el reglamento. Sin hesitación ninguna, estamos en presencia de un desvío del reglamento porque el orador que está en uso de la palabra está expresando conceptos que nada tienen que ver con el reglamento en general que estamos tratando. Pero hay más, señor presidente, y es un pedido que quiero formularle al señor Vázquez, y es que en nombre de una generación intermedia que vivimos desde el comienzo y hasta estos días, casi una vida de desencuentros, que no continúe poniendo desencuentros en esta constituyente donde estamos haciendo el esfuerzo de encontrarnos los argentinos. Es un pasado que lo queremos sepultar, señor presidente, y en nombre del futuro de los argentinos, de mis hijos y de los nietos de él, le pido que entre al tema específico del reglamento y termine con estos desencuentros argentinos. Nada más, señor presidente. Señor presidente, tal cual le manifesté al comienzo, le contesto al señor convencional y le acepto su invitación. Pero consideré que esta introducción era necesaria y fundamental a los efectos de desvirtuar afirmaciones anteriores. Señor convencional, el señor convencional Ibarra le solicita una interrupción. ¿Cómo no? Sí, señor presidente. Yo, al contrario, o en sentido contrario de quien me precedió en la palabra, yo no le pediría que hiciera aplicar el reglamento, por dos motivos. Porque creo que en esta convención constituyente muchos de nosotros nos hemos extendido sobre muchísimos temas que tal vez no tuvieran relación directa con el reglamento.
Y me parece de estricta justicia que el señor representante o que está hablando del Modín también pueda explicar lo que desee, tenga o no relación directa con el reglamento. Pero creo que hay otro motivo también para que él pueda explayarse. Para que quede en la versión taquigráfica, para que quede en la versión taquigráfica de esta Asamblea Constituyente, las expresiones de un convencional constituyente de alabanza tácita a gobiernos militares. Porque creo que no se puede tolerar, al menos, y él hizo referencia a una sonrisa generalizada que hubo acá en esta convención, cuando quien habló en representación del Modín dijo que venía con la cara pintada. Si acá hubo una sonrisa generalizada, en toda la sociedad hubo una indignación generalizada por esas expresiones. Y esto se refleja ahora también, porque no se puede hablar simplemente de la defensa de la patria, de las Fuerzas Armadas, simplemente del rol que cumplieron en Malvinas, y omitir deliberadamente las dictaduras militares, porque esto no puede omitirse frente a nuestra historia, donde existieron miles y miles de personas que desaparecieron en las dictaduras militares. Y entonces, creo que esta convención constituyente le hace bien a esta convención constituyente que se hable de esta forma, porque nosotros estamos reformando una constitución y creo que todos tenemos un compromiso con el respeto a la Constitución, pero creo que no podemos aceptar de esta forma que se venga a omitir deliberadamente con esta aprobación tácita a los gobiernos militares, cuando hay generaciones que fueron destruidas precisamente por estos gobiernos militares. Entonces, creo que es una expresión mínima que podemos manifestarnos nosotros ahora de indignación cuando alguien dice que se pinta la cara, porque no se pinta la cara para venir a una convención constituyente. Se pinta la cara uno cuando va a la guerra, cuando se prepara para la guerra. Y esta convención constituyente no es una guerra, señor presidente. Nada más. Señor presidente, yo le agradezco al señor convencional Ibarra su asentimiento para que se me haya permitido y se me permita explayarse sobre temas como los que he abordado. Pero lo voy a corregir. El señor Ibarra seguramente no escuchó bien mis palabras o no las entendió. Yo no reivindiqué los golpes militares ni los gobiernos militares. Reivindiqué el rol de las Fuerzas Armadas como institución fundadora de la República. Nada más. Entro ahora a considerar concretamente el tema de la convocatoria. Señor convencional, hay un pedido de interrupción del convencional Versace. No, le voy a rogar que aguarde unos minutos porque voy a entrar directamente al tema de la convocatoria, señor presidente. El Pacto de Olivos, al que yo lo denomino Pacto Caputo, porque fue en la residencia del ex canciller, firmante del Tratado del Bigle, donde se pergenió el pacto, y que luego se concluyó en el country de Olivos, es un pacto antidemocrático, es un pacto cerrojo, es un pacto entre dos personas que se atribuyeron en ese momento nada más ni nada menos que las facultades constituyentes. ¿Por qué es así? Y sencillamente porque al hacerlo, al suscribir ese pacto, incluyeron el artículo Mordaza que nos obliga a nosotros, y lo digo con reiteración porque ya mucho se ha manifestado en esta convención, a votar 13 reformas en conjunto, sin que podamos los señores convencionales tratar artículo por artículo o cuestión por cuestión. Este pacto tiene su antecedente, al que hasta ahora no he escuchado que ningún convencional se haya referido. Y yo lo voy a expresar
porque esto sí hace al tema de la convocatoria. El Pacto de Olivos, o el Pacto del Country, tiene su antecedente en el afán o en la intención o en la tosudez presidencial de su propia reelección. Cuando el presidente Menem lanzó tiempo antes la idea de su reelección, amenazó con el plebiscito o el referéndum como forma directa de consulta no vinculante. Ya tenemos experiencia los argentinos. ¿Qué ocurre con los plebiscitos no vinculantes? Tenemos la experiencia del Bigle, donde efectivamente el plebiscito no fue vinculante, pero donde se presentó al país, a la ciudadanía, la opción, el tratado con Chile o la guerra con Chile. Y la ciudadanía engañada, obviamente poco ilustrada sobre temas técnicos difíciles, como hacen a la demarcación del territorio insular argentino, optó por el sí a ese referéndum. Consecuencia fue la ratificación legislativa de ese tristemente recordado tratado con Chile. Y aquí hubiera ocurrido lo mismo. Sin duda el presidente en ejercicio, con todo el poder del Estado en sus manos, hubiera volcado la opinión mediante la presentación a la ciudadanía de una opción: reelección o caída del plan económico. Y aquí se hubiera producido lo que también influyó en las últimas elecciones, sobre todo en la de octubre, el voto cuota. Lo digo así porque así lo denominó el país entero, todos los medios de difusión. El que tenía comprometido su patrimonio en mayor o menor envergadura con una cuota en dólares, tenía el temor de que al cambiar el gobierno o cambiar la composición de los órganos colegiados, esa cuota pudiera convertirse en algo insoportable. Frente a la amenaza del plebiscito o referéndum que se presentó desde el oficialismo justicialista, mejor dicho, desde el oficialismo menemista, el radicalismo hizo surgir la idea del pacto junto con el presidente Menem. Y para sorpresa del país, surgió para concertar ese pacto quien hasta la víspera había sido calificado por el presidente Menem como el incendiario, el que le había entregado el poder en llamas y antes de tiempo. Ese presidente que no cumplió con el mandato popular porque no concluyó su periodo presidencial. Ese presidente que violó expresamente la Constitución de la República cuando establece que el presidente de la Nación debe cumplir su mandato sin que interrupción alguna le posibilite la facultad de prorrogarlo. Y así llegamos al pacto, y así llegamos al famoso artículo del cerrojo. ¿Pero por qué el cerrojo? Porque aquí se ha hablado mucho de antecedentes legislativos, filosóficos, históricos. Yo no voy a insistir sobre ese tema, señor presidente. Yo quiero dar una semblanza y política del porqué del pacto para luego entrar en detalle a los preceptos o a los artículos del proyecto de reglamento de la mayoría a los cuales el Modín se opone, habiendo presentado a su vez su propio proyecto mucho más democrático en sus estipulaciones. Si me permite, señor convencional. Sí, señor presidente. Tiene su tiempo vencido. Yo le ruego, señor presidente, y a estos efectos le hago presente que usted estaba ausente, estaba reemplazado por el señor vicepresidente y no escuchó seguramente por estar ausente las palabras del convencional Ibarra, por ejemplo, que manifestó que no tenía inconveniente en que yo hablara de temas inicialmente no vinculados específicamente al tema, y las interrupciones absolutas que yo he concedido y que en el día de ayer le posibilitaron incluso al convencional Ibarra, al convencional Cafiero y a otros hablar más de una hora, señor presidente. De modo que le solicito a usted se me habilite un tiempo suplementario para poder continuar exponiendo.
hay asentimiento. Yo me he limitado a informarle como a todos, absolutamente señor presidente. todos, el vencimiento del tiempo para que lo tengan presente. Nada Señor más. presidente, traicionaría mi conciencia si no pusiera de relieve en este momento la ponderación con que el señor presidente y los vicepresidentes que han presidido las distintas sesiones de este cuerpo ha conducido los debates. Quiero que se tenga expresamente en cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Les solicitan una interrupción. Señor presidente, contrariamente a lo que manifesté al comienzo, si tengo el tiempo ya vencido y estoy con tiempo complementario, lamentablemente no voy a poder conceder la interrupción. No se la conceden. Señor convencional, no se... Bueno, si puedo seguir hablando, sí, tal tiene la interrupción, obviamente. Como usted lo disponga, señor presidente. Señor convencional Di Tulio. 37. Lamentablemente quiero pedir disculpas, pero salí un momentito a comer. Y acabo de escuchar expresiones por parte de este convencional, perdón, de este señor convencional, que no conozco, que ha hecho imputaciones al gobierno del doctor Alfonsín, diciendo que ha entregado parte del Atlántico Sur. Creo que no es leal este señor cuando nos plantea que esta ha sido una herencia recibida de un gobierno militar al cual él reivindica en esta sesión. Es cierto, señor convencional, pero yo no lo reivindico. Quiero terminar. Es cierto. Quiero terminar. Yo debo también decirle a todos mis compañeros constituyentes, y si no que le pregunten a los compañeros peronistas de mi provincia que están acá. Yo he estado en contra de la consulta popular, pero creo que la actitud que asumió un hombre digno, que tenía que custodiar el interés de la nación argentina, de consultarle al pueblo argentino para que después tome una resolución sobre este tema, no se puede dejar pasar así de la manera que se pasa y que pretende él decir que ha defendido y que ha renunciado con dignidad cuando se le ofreció ser juez en un gobierno militar. Yo le pregunto con todo respeto, este partido político al cual él pertenece no ha querido romper las instituciones democráticas de la República Argentina. ¿O quién se puede creer lo contrario, señor presidente? Señor presidente, le voy a contestar al señor convencional. Es absolutamente... Si me permiten, para que ordenemos. ¿Cómo no? ¿Ha terminado, señor convencional? No, simplemente no quería dejar pasar, porque creo que por sobre todas las cosas, sobre todas las diferencias que nosotros podamos plantear dentro de este recinto, tenemos que ser leales, aunque más no sea con nuestra conciencia, y no tratar de dejar embarrada el honor y la dignidad de los hombres que están aquí en este recinto y de los que no están. Reitero, Raúl Alfonsín ha tomado una actitud que hoy nosotros en esta nueva reforma constitucional estamos viendo la posibilidad de poderlas introducir, como son las nuevas formas de consulta popular, como el plebiscito y otras cuestiones más para resolver estos problemas. Él lo ha hecho, reitero, no lo comparto, no lo compartía, pero el pueblo argentino, a través de las urnas, dijo que había que hacer. Y esto no lo puedo dejar pasar, señor presidente. Muchas gracias. Si me permite, señor convencional, aprovecho esta pequeña interrupción para dar una información a la sala, con el permiso del orador en el uso de la palabra. señor presidente. Y de paso nos distendemos un poquito. ¿Cómo no, señor presidente? Ha terminado la Comisión de Labor Parlamentaria su reunión a la cual había convocado y han decidido el cierre de la lista de oradores a partir de las 17 horas de hoy. Es decir, para que sepamos cuándo se puede terminar esta larga sesión. Por eso yo les pido que los señores convencionales que deseen hablar y que todavía no se hayan inscrito, que lo pueden hacer hasta las 17 horas, pasado lo cual se dará por definitivamente cerrada la lista. Muchas gracias. Gracias, señor convencional. Bueno, una vez que sepamos
cuántos oradores se inscriben, vamos a calcular el tiempo y recién lo vamos a poder saber. En principio pensamos que si no se incrementara mucho la lista podríamos votar el martes, pero vamos a ver cuántos más se inscriben. Continúa en uso de la palabra el señor convencional por la capital. Muchas gracias, señor presidente. Contestándole al señor convencional que me interrumpió, le debo manifestar que el presidente del partido al que represento en este momento, el exteniente coronel Aldo Rico, desde ningún punto de vista tuvo la intención, como él lo ha manifestado en forma reiterada, de quebrar el orden constitucional ni protagonizar un golpe de Estado en 1987. Para testimonio del señor convencional, que creo pertenece a la bancada del radicalismo, apelo a su memoria y a las palabras del propio doctor Raúl Alfonsín, convencional constituyente, y entonces presidente de la República, cuando volvió de Campo de Mayo a la Casa Rosada y desde los balcones le dijo al país: no hay golpe de Estado, la casa está en orden y hay muchos héroes de Malvinas. Precisamente en el día de hoy, Aldo Rico no está en este recinto porque se le rinde un homenaje en Campo de Mayo como héroe de Malvinas. Con respecto a esto, a la aclaración al señor convencional. Continúo con mi exposición, señor presidente. Después del pacto al que me he referido y tanto se ha hablado, viene la ley de convocatoria. Nosotros sostenemos que esta asamblea adolece de nulidad absoluta, porque la ley que la convocó es nula. ¿Por qué es nula? Es nula por dos razones sustanciales. En primer lugar, porque se le ha dado forma de ley en violación al artículo 30 de la Constitución, que dice que la reforma del Estatuto Fundamental debe ser formulado por una declaración del Parlamento por las 2/3 partes de sus miembros, obviamente integrantes. Y a esta disposición se le ha dado el carácter de ley, se la ha tramitado como tal con algunas deficiencias formales en las cuales no voy a incursionar, pero con un grave antecedente institucional, señor presidente. Esta ley, la ley que nos ha traído a este recinto luego de la consulta o del voto popular, es una ley que fue promulgada por el presidente de la Nación de acuerdo a los términos del estatuto vigente.